Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia de Dios y de su Hijo Jesucristo siga morando en sus corazones. Esta tarde vamos a estudiar el Salmo 46, versículos del 8 al 11. El título de nuestro mensaje es Dios es nuestro soberano en tiempos difíciles. Le daré lectura a la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 46. Y leeremos del versículo 8 al versículo 11. La palabra de Dios se lee con la fe de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. La palabra de Dios en el Salmo 46, versículos 8 al 11. Acompáñeme a orar, por favor. Padre Celestial que estás en el cielo, que eres soberano sobre todas las cosas, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día que nos has dado hasta el día de hoy. Perdona nuestras faltas, como perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Tuyo es el reino, el poder, la riqueza, Señor, la fortaleza. Y a ti nos encomendamos en esta hora para exponer tu palabra, para escucharla. Señor, ayúdanos. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores, Señor. Si tu palabra no es expuesta, Señor, con el Espíritu Santo, con el fuego, con el poder, si tu palabra, si tú no abres los corazones y el Espíritu Santo no hace la obra, en vano es todo, Señor. Pero confiamos en ti, que al exponer tu palabra, Señor, tú seas glorificado a través de nuestras vidas transformadas, Señor. Manda tu palabra y cumple tu palabra que dijiste, que no volvería a ti vacía, sino que llevaría fruto para tu gloria. Así te lo pedimos en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén y amén. El Salmo 46 fue el salmo favorito de Martín Lutero. Escribió el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios, basado en el Salmo 46, cuando él se dirigía a ver al emperador Carlos V en la Dieta de Worms en 1521. Muchos pensaron que sería capturado y ejecutado. Incluso Lutero mismo tenía miedo. Más tarde le contó a sus amigos cómo enfrentarse a momentos oscuros. Dijo él: vengan, cantemos el Salmo 46 y dejemos que hagan lo peor. Cantamos este salmo para alabanza de Dios, porque Dios está con nosotros y preserva y defiende poderosa y milagrosamente su iglesia y su palabra, contra todos los espíritus fanáticos, contra las puertas del infierno, contra el implacable odio del diablo y contra todos los asaltos del mundo, la carne y el pecado. ¿Por qué el Salmo 46 es especialmente para los tiempos más difíciles, más oscuros? Porque el Salmo 46 enfatiza tres aspectos particulares de la relación de Dios con nosotros cuando nos encontramos en peligro. En el verso 1 al 3 vimos en nuestro mensaje anterior que el salmista enfatiza que Dios nos protege. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. En los versos 4 al 7 vimos cómo el salmista enfatiza la presencia de Dios en medio nuestro. Dice: Dios está en medio de ella, de la ciudad de Dios, del pueblo de Dios. Y esta tarde, en los versos 8 al 11, el salmista enfatiza la providencia de Dios sobre nosotros. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. No debemos entender la providencia de Dios simplemente en términos generales, como si Dios gobierna a todas las personas por igual. Es cierto en un sentido que Dios gobierna sobre todos por igual. El Salmo 103:19 dice que el Señor ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. En este sentido, nadie está fuera del cuidado de Dios, pero no es cierto que Dios gobierna sobre todos de la misma manera.
En primera de Timoteo 4:10 dice, tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, quien es el Salvador, preservador de todas las personas, especialmente de los que creen. La Confesión de Fe de Westminster lo dice así, como la providencia de Dios en general llega a todas las criaturas, así que de una manera muy especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para su bien. Dios ha designado este problema presente, hermanos, para todos los hombres, pero para su iglesia y solo para su iglesia será para nuestro bien. En las edades futuras, pensemos en esto, hermanos. Miraremos hacia atrás al año 2020 y veremos cómo Dios providencialmente nos fortaleció, aumentó, purificó, preservó y protegió a su pueblo. Y lo alabaremos por ello. Agradeceremos a Dios que actuó de acuerdo con su sabiduría y no con la nuestra. Hasta ese día, cuando ya no veremos a través de un espejo débilmente, solo necesitamos estar quietos y saber que Él es Dios. La idea principal en nuestro tema es: Dios designa problemas para todos los hombres, pero defiende especialmente el cielo y la tierra y todas las criaturas para que nuestros problemas funcionen para bien y el suyo. Lo voy a repetir una vez más, es un poco largo, pero es la idea principal. ¿Qué es la idea principal? Es básicamente lo que se trata nuestra predicación en esta tarde. Dios designa problemas para todos los hombres, pero en manera muy especial defiende el cielo y la tierra y todas las criaturas para que nuestros problemas funcionen para nuestro bien y el suyo. Veremos 3 puntos. Punto número 1, la perfecta providencia de Dios, versículos 8 al 9. Punto número 2, el propósito profundo de Dios, versículo 10. Y punto número 3, el precioso pueblo de Dios, versículo 11. Vayamos pues a nuestro primer punto. La perfecta providencia de Dios. Hay una diferencia entre la soberanía de Dios y la providencia de Dios. La soberanía de Dios describe quién es Dios, mientras que la providencia de Dios describe lo que Dios hace. Un autor definió la soberanía de Dios de esta manera: decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es todopoderoso, el poseedor de todo poder en el cielo y la tierra, para que nadie pueda vencer a sus consejos, frustrar o resistir su voluntad. Salmo 115, versículo 3. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el único emperador, el Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Timoteo 6:15. Ahora, la providencia de Dios es su soberanía aplicada al gobierno de todas las cosas. Lo hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Daniel 4:35. Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Él declara el fin, el principio, diciendo: mi consejo permanecerá y cumpliré todo mi propósito. Isaías 46:10. En otras palabras, todo lo que se mueve en este cosmos se mueve porque Dios lo gobierna, exactamente como Él lo determina. El puritano John Owen lo expresó así. Pregunta: ¿la providencia de Dios se extiende a cada pequeña cosa? Respuesta: la hierba más pequeña del campo, el cabello de nuestra cabeza o el gusano de la tierra no están exentos de su conocimiento y cuidado. Fin de la cita. ¿Por qué los hombres se desaniman en tiempos difíciles? Surge esta pregunta. ¿Por qué los hombres se desaniman en tiempos difíciles? Porque se olvidan de que este mundo no está corriendo al azar, sino que el diseño soberano de Dios. Este mundo no corre al azar, no corre sin sentido, no corre a ver cómo se van dando las cosas. Este mundo corre por el diseño soberano de Dios. Por favor, miremos el versículo 8. El salmista dice: ven, mirad las obras del Señor, cómo ha traído asolamiento en la tierra. Obras está en plural. Dios tiene vastas, innumerables obras.
Hay dos categorías principales de las obras de Dios. Uno, creación, que es que Dios está haciendo todas las cosas de la nada, como en Génesis 1:1. Y dos, providencia, que es el gobierno de Dios sobre todas sus criaturas y todas sus acciones. El salmista no está hablando de las obras creativas de Dios aquí. Él está hablando de las providencias de Dios, pero no solo las providencias ordinarias, entre comillas, de Dios, las más atemorizantes. En el verso 8, ha traído asolación a la tierra. Desolaciones. Una desolación es cuando un lugar o un pueblo se dedica a la destrucción, al horror, a la ruina. La tierra sufrió asolamiento cuando Dios envió el diluvio en los días de Noé. Génesis 7:22-23 dice: todo en la tierra seca, en cuyas narices estaba el aliento de vida, murió. Dios borró todos los seres vivos que estaban sobre la faz de la tierra. El hombre y los animales y los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solo quedaba Noé y los que estaban con él en el arca. Esa es solo una desolación. Verso 8 dice desolaciones. Se está hablando en plural. No solo algunas desolaciones. Todas ellas. Los asolamientos. Asolamientos y desolaciones son sinónimos. ¿Qué hay de ellas? Dios es quien las trajo. De nuevo el verso 8 dice, Dios ha traído asolamientos. Impactante. Nos hemos puesto a pensar en esto, que todas las asolaciones, dice el Salmo, que ha puesto asolamientos en la tierra. Es bueno que pensemos que todas las asolaciones, que todas las ruinas, que todos los horrores son parte de las obras de la providencia de Dios. Los trajo, es decir, los produjo, los ejecutó, los realizó, los llamó a la existencia. Isaías 45:6-7 dice, yo soy el Señor y no hay otro. Formo luz y creo oscuridad. Hago bienestar y creo calamidad. Yo soy el Señor quien hace todas estas cosas. ¿Por qué nos desanimamos en tiempos difíciles? Porque olvidamos que Dios está trayendo el problema. Hermanos, en estos días tan extraordinarios, ¿no te das cuenta de que el Dios del cielo se está comunicando con la humanidad en la tierra? El salmista nos grita que veamos esto en el verso 8. Venid y ved estas cosas. Ved, contempla las desolaciones. Fíjate que este es el primer interactivo en el Salmo. El primer imperativo. ¿Qué es un imperativo? Una orden. Una orden. Venid y ved. Son imperativos. Su objetivo es atraer nuestra atención. Ven. Acércate. Indica una partida de una cosa, de un lugar y llegar a otro. Cuando el salmista lo usa aquí está diciendo, sal de la forma en que este mundo ve estas cosas. Ven a la forma en que Dios Todopoderoso ve estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Asolamientos en la tierra, desolaciones. El segundo mandato es contemplar, venid y ved, observar, contemplar, pero no de manera separada. Él está diciendo, contempla con placer y deleite. Contempla con los ojos de tu corazón y disfruta lo que ves. Puedes escuchar el placer detrás de este verbo cuando David lo usa en el Salmo 17:15. Veré tu rostro en justicia, cuando despierte, estaré satisfecho. En resumen, el salmista nos llama a venir, a acercarnos a cómo Dios ve las cosas y contemplar con deleite estas obras y desolaciones que Dios está trayendo a la tierra. Esto suena medio raro, yo lo entiendo. O sea, ¿cómo encontrar deleite y desolación en medio de una pandemia? Pero si observamos el salmista, lo que está diciendo, nos está invitando a venir y ver. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia debería encontrar descanso y satisfacción en tiempos de gran calamidad? Porque, hermanos, Dios está haciendo estas cosas por nuestro bien. Las desolaciones que Dios está trayendo no son aleatorias ni arbitrarias. Están destinadas a preservar y purificar su iglesia. Considera las desolaciones, hermano, que Dios forjó en la historia bíblica. La Biblia es nuestra regla de fe. Si debemos de tomar ejemplos de la Biblia. No debemos de preguntarle a las noticias, no debemos de preguntarle qué pasa en otro país, no debemos de preguntarle ningún otro libro. La Sagrada Escritura
En Éxodo 17 dice, los siervos de Faraón le dijeron, deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Todavía no entiendes que Egipto está arruinado? Porque Dios trajo desolación a Egipto para liberar a su pueblo. Para eso Dios trajo desolación a Egipto. En Josué 10:11 leemos que el Señor arrojó piedras grandes del cielo sobre ellos, o sea, sobre los amorreos, y murieron. Hubo más personas que murieron a causa de las piedras que Dios mandó del cielo que los que murieron por la espada de los hijos de Israel. ¿Por qué Dios desoló a los amorreos? ¿Por qué puso asolamiento en ese ejército? Para librar a la tierra prometida de los enemigos de Israel. Pero incluso vemos cómo Dios obra desolación dentro de su propia gente, de su gente visible, del pueblo visible. En Números 25:9, Dios envió una plaga en el campamento de Israel que mató a 24,000 personas. ¿Por qué? Porque habían comenzado a adorar a los dioses de Moab y a sacrificarse por ellos. Todo Israel estaba en peligro por el mal de abandonar al Señor, pero Dios devastó a algunos de ellos antes de que desolaran a toda la nación. Es por eso que el salmista nos ordena mirar y deleitarnos en la extraña obra de desolación de Dios. Él hace estas cosas por el bien de su pueblo. Como dijo William Plumer, las misericordias pasadas de Dios muestran claramente que ninguna arma forjada contra Sión prosperará, y que en el lugar de dejar que su iglesia perezca, llenará la tierra de desolaciones. Hace cesar las guerras hasta el fin de la tierra. El salmista refuerza esto señalando la última desolación final de esta era. Verso 9. Hace cesar las guerras hasta el fin de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. El hebreo aquí es potente en una combinación de disparo rápido de sustantivo, verbo y de no verbo. Dice, las guerras cesan, los arcos se rompen, las lanzas se rompen, los carros arden. El agente que actúa, el agente que hace todas estas cosas no son los hombres, es Dios. Él hace, Él rompe, Él hace añicos, Él arde. Las armas de guerra no solo están rotas, sino quemándose. La quema de carros está explícitamente vinculada al fin de la guerra. Cuando Israel derrotó a los cananeos en Josué 11:6, Dios les dijo que descarretará sus caballos y quemará sus carros en el fuego, pero el salmista no tiene una sola guerra a la vista aquí. Él tiene todas las guerras a la vista de Dios. Hará cesar todas las guerras, literalmente guerras sabáticas, es lo que dice el texto, de sabat, de descanso, de reposo. No habrá más guerras. O sea, Jehová hará cesar todas las guerras. Y luego agrega rápidamente, al términos de la tierra. Que hace cesar las guerras, se fija ahí en el verso 9, hasta los fines de la tierra. Las fronteras, las afueras, el borde mismo, el todo. Muy pronto el Señor Jesucristo regresará y con el aliento de su boca, según de Tesalonicenses 2:8, y con el fuego del cielo, Apocalipsis 29, terminará definitivamente y decisivamente toda guerra. Pero preguntémonos, hermanos, ¿para quién terminará Cristo las guerras? ¿Para quién ejerce Dios esa providencia especial? No para los malvados, no hay paz para el impío, dice el Señor, Isaías 48:22. No, este final de toda calamidad, guerra, pestilencia y peste es solo para el pueblo de Dios. Esto es lo que necesitamos ver. Cuando hablamos de la providencia de Dios en el mundo, nunca deberíamos hablar de una manera general, como si todo lo que dijera es que Dios gobierna todas las cosas. No. El Salmo 46 nos muestra que Dios está gobernando todas las cosas por nuestro bien. La providencia de Dios se extiende a todas sus criaturas. Es como el sol, de influencia universal, pero de manera especial es operativo para la seguridad de los santos. Dios en su providencia siempre hace una distinción entre su pueblo y todos los demás pueblos. En Malaquías 3:17-18 dice, los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que lo sirve. Entonces, una vez más, verás la distinción entre el justo y el impío, entre uno que sirve a Dios y el otro que no le sirve a Él. Si su casa se incendiara, una pregunta, hermanos, si tu casa se incendia y se cae el techo y tienes que entrar, ¿no distinguirías entre salvar a tu hijo o salvar a tu mascota? ¿No tiene mayor cuidado Dios por sus propios hijos? Jesús oró en Juan 17:23, tú me enviaste
y que los amaste tal como me has amado a mí. Si el Padre nos ama como a Cristo, ¿no tendrá un ojo especial hacia su pueblo como lo hace hacia Cristo? Amados, ¿no sabes que en tiempos difíciles el Padre está más preocupado por ti que por el mundo? Ese es nuestro primer punto. Dios está obrando su providencia perfecta con un ojo especial hacia su pueblo. Por lo tanto, podemos confiar todo a su cuidado paternal. Punto número 2. El propósito profundo de Dios. ¿Cuál es el propósito más profundo de Dios en lo que está haciendo? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Versículo 10. Estamos en el Salmo 46. Versículo 10. Estad quietos y sabéis que yo soy Dios. ¿Qué debemos hacer en tiempos difíciles? Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Observe las comillas en el texto. Este es Dios hablando. Él irrumpe en esta canción con dos imperativos. El primer mandato es, estad quieto, pero la traducción mejor aquí es, deja de esforzarte. Ese es el sentido correcto del hebreo. Significa dejar tus propios intentos para detenerlos, abandonarlos, posponerlos, abstenerte de ellos. La palabra se usa en Jeremías 50:43 cuando el rey de Babilonia se enteró de la destrucción de Babilonia. Dice, sus manos colgaban flojas. Su fuerza lo dejó. Ese es el sentido aquí. Estar quieto significa pasearse de su propia fuerza, de su propio esfuerzo, de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio poder. Esencialmente significa cerrar la boca. Si estás en tiempos difíciles, esto es lo primero que Dios te ordena, querido hermano. Deja de esforzarte. Deja de esforzarte en tus propias fuerzas. Cierra la boca, quédate quieto. Entonces Dios da la segunda orden. Y sabed que yo soy Dios. Hay dos tipos de conocimientos. Hay un conocimiento teórico en el que reconoces la verdad de algo. El conocimiento teórico te permite decir, sé que esa barquilla me llevará de aquí por el río hacia abajo. Ese no es el tipo de saber que Dios nos está mandando aquí. No está diciendo simplemente, reconoce que soy Dios todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. Los demonios hacen eso también. Cuando Jesús estaba arrojando un espíritu inmundo en Marcos 1:24, le gritó el espíritu inmundo, sé quién eres, el santo de Dios. No. El tipo de conocimiento que Dios quiere de nosotros y que nos dice el salmista aquí es el conocimiento experimental, práctico. Está transfiriendo el conocimiento del hecho de la teoría de tu cabeza a tu corazón, a practicarlo. No se trata simplemente de afirmar, yo sé que ese barco me llevará a salvo río abajo. Yo sé que ese barquilla, esa lancha me puede llevar río abajo a salvo. No, se trata de subirte a la barquilla también. Conocer a Dios por experiencia propia significa mirarlo como Él se considera a sí mismo. Significa recibirlo como Él se presenta a nosotros, como Él se nos muestra. ¿Cómo se nos muestra a Dios? Podríamos recibirlo en una palabra, suficiente. Estad quietos y saber que yo soy Dios, que yo soy suficiente. Soy todo lo que necesitas. Soy suficiente. Tu esfuerzo no te ayudará a superar estos tiempos difíciles. Dios lo hará. El Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. El problema que enfrentamos en esta vida es como un partido parpadeante, pero Dios es el mar. El peligro que enfrentamos es como un papalote de papel, pero Dios es el huracán. La angustia que viene sobre ti es como un gusano y Dios es un volcán
¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿No nos vemos, hermanos? Dios ya es suficiente para ti en tiempos difíciles, independientemente de si lo reconoces o no. Él no comienza a ser suficiente para ti cuando lo crees. Él ya es suficiente con todas tus preocupaciones, con todas sus inquietudes. Solamente lo que tenemos que hacer, solamente lo que tenemos que mirar es: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Pero no se queda ahí el salmista, continúa: seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Leemos que cuando el diluvio, las aguas aumentaron y levantaron el arca, y ésta se elevó por encima de la tierra. Eso es ser exaltado, es la misma palabra, fue exaltado. Eso es lo que significa que Dios sea exaltado. Salmo 57:5, seré exaltado, o sea, puesto sobre todas las cosas, seré exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Salmo 57:5, que tu gloria sea sobre toda la tierra, para que Dios sea exaltado. Significa que será supremamente elevado, alabado y adorado. Y esto sucederá universalmente. Verso 10 dice: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es decir, no solo todos los enemigos de Dios algún día reconocerán que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que todo el universo lo hará, ya sea en el cielo o en la tierra, visible o invisible, tronos o dominios o autoridades o gobernantes, todos exaltarán al Dios del cielo. El objetivo de Dios en todas las cosas, su exaltación. Claramente la exaltación de Dios, su gloria, es la razón para la que hace todo lo que hace. Dios reveló su nombre y su palabra para exaltarlo. Salmo 38:2, has exaltado sobre todas las cosas tu nombre y tu palabra. El motivo más importante, más fuerte y más profundo de Dios para todo lo que hace es exaltar su nombre para glorificarse. ¿Cómo funciona esta última parte del versículo 10? Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. ¿Encajar el resto de este salmo? ¿Cómo lo encajamos aquí? Recordemos que todo el contexto del Salmo 46 es tiempos difíciles. Verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ¿no esperaríamos encontrar algo similar en el verso 10? Algo así como: estad quietos y conoced que yo soy Dios, te rescataré, te defenderé. Pero no. Él dice: seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Para poner un ejemplo, es como si alguien te pregunta: ¿cómo está el clima el día de hoy? Y respondes: son las 2 de la tarde. La última declaración no se sigue de la primera, o sea, no es consecuente. ¿Es eso lo que está sucediendo aquí en el versículo 10 del Salmo 46? No. Dios está haciendo el argumento más fuerte posible de por qué ciertamente nos librará en tiempos difíciles. Porque librarnos en nuestros mayores problemas lo exalta más que cualquier otro acto. Dios no recibe más honor y más gloria que ayudando a su pueblo cuando está en peligro. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos a una herida incurable que ningún doctor puede curar, un ejército invencible nos acosa que ninguna carne puede vencer, cuando están más allá de toda esperanza de rescate humano, Dios se exalta al mostrar que Él, y solo Él, puede rescatarnos. Salmo 50:15, invócame en el día de tu angustia, que yo te libraré, yo te responderé, y tú me glorificarás. Recordemos a los hijos de Israel en Éxodo 14. Frente a ellos yacía el traicionero Mar Rojo, los egipcios furiosos atrás de ellos, listos para derribarlos con sus carros, para acabarlos y matarlos. Cuando toda esperanza parecía perdida, Dios libró a su pueblo. ¿Qué pasó? Estallaron en exaltación. ¿Qué pasó cuando Dios liberó a su pueblo? Estallaron en júbilo, en alegría. María agarró un pandero y empezó a danzar y empezó a decir: cantaré al Señor porque Él ha triunfado gloriosamente. Mató al jinete y al caballo, los echó a la mar. Él es mi fortaleza y mi canción. Se ha convertido en mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré.
el Dios de mi padre, y lo exaltaré. El Señor es un hombre, Jehová es varón de guerra, Jehová es un hombre. Éxodo 15, 1 y 2. Dios fue especialmente exaltado cuando rescató a su pueblo. O consideremos a Job, hermanos. Todos sabemos la historia de Job. Es cierto que Job exaltaba a Dios antes de su gran calamidad, antes de su gran desolación. Lo exaltaba, sí, oraba y tenía sus hijos y exaltaba. Oraba y alababa a Dios. Pero cuando Dios metió a Job en calamidad, y después de 38 versículos que vemos que le sucedió la muerte de sus hijos, que lo pasó por el crisol de la prueba, la calamidad, una sarna maligna. Bueno, ya todos sabemos la historia. ¿Qué fue lo que exclamó Job después? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Cuándo fue más especialmente exaltado Dios? Cuando lo rescató a Job, cuando le trajo liberación. Consideremos el mayor rescate de todos los tiempos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira por naturaleza, extraños a los pactos de la promesa y a la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Y luego, Cristo Jesús, el rescate de las alturas. El Hijo de Dios se hizo carne y murió por nuestros pecados y se fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Y cuál es la canción de cada corazón redimido? Apocalipsis 5:9. Digno eres, Señor, de recibir toda gloria, honra, alabanza, adoración, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos rescataste de toda gente, toda tribu, toda nación. Nos ha rescatado para nuestro Dios y seremos reyes y sacerdotes. Dios ha exaltado a Jesús y le ha otorgado un nombre por encima de cualquier otro nombre, precisamente porque ayudó al pueblo de Dios en su mayor peligro. Dios es exaltado. Dios se glorificó en la liberación más que en cualquier otra cosa. ¿No vemos, hermanos, que Dios se deleita especialmente en rescatarnos de nuestro mayor peligro, precisamente porque le da mayor gloria a Él? ¿Cuándo es la esposa más apreciada por el esposo? ¿Cuando le corta el jardín o cuando la rescata de un intruso que entre en la noche para asaltar la casa? ¿Cuándo un padre es más atesorado por su hijo? ¿Cuando le ayuda a hacer su tarea de ortografía? ¿O cuando lo saca del camino de un camión que viene? Cuando lo rescata de la calle, que viene el camión de la basura corriendo y el niño está a media calle. ¿Cuándo es más apreciado? ¿Cuándo es más apreciado un médico, más valorado por su paciente? ¿Cuando le hace el examen físico de cada año? ¿O cuando le realiza una cirugía a corazón abierto y le cambió una válvula y salvó su vida? ¿Qué será del mal momento en que vivimos? ¿Cuántas personas llegarán a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador a través del COVID-19? ¿Cuántas personas lo exaltarán y lo alabarán porque usó el coronavirus para darles cuenta de su desesperada necesidad de Él? Dios será exaltado a través de esta prueba, y Él será exaltado precisamente porque seremos librados a través de Él. No porque tengamos garantizado el mañana, no. Pero más bien porque aunque podamos sucumbir a la muerte mañana o dentro de 50 años, ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Ese es nuestro segundo punto. El profundo propósito de Dios en tiempos difíciles es que nunca está más exaltado en la tierra que cuando libera a su pueblo. Dios ha unido su más profundo compromiso con su gloria y nuestra más profunda necesidad de rescate en uno solo, en Cristo Jesús. El Señor Dios es nuestra fortaleza. El Señor dice: seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra. Punto número 3. El precioso pueblo de Dios. Te tengo. Por favor, mire el verso 11. El Señor de los ejércitos,
Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Ahora esta es la repetición exacta del verso 7. ¿Por qué se repite el salmista? ¿Por qué lo repite? Sugeriría simplemente por darnos una mayor seguridad. ¿No hacemos esto con nuestros niños pequeños cuando estamos tratando de darles valor? Cuando le enseñas a andar en bicicleta, ¿qué es lo que les haces? ¿Qué es lo que le decimos? Te tengo. Me acuerdo que estaba enseñando a andar en bicicleta a mi hijo y sienten que se va a caer y yo no, aquí te tengo agarrado del asiento, no te preocupes. ¿Por qué necesitaba oírme una y otra vez? Porque quería tener el valor de aprender y de soltarse y de darle a la bicicleta. Por seguridad, ese es el propósito del verso 11. Dios nos dice, te tengo. 2 veces en el Salmo. Acordémonos que el Salmo 46 es un himno que se cantaba. Y vemos aquí las estrofas y el coro. El coro era, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo recalca y lo remarca el salmista. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahí es donde vamos a observar el Dios de Jacob. Eso es lo que somos. El pueblo del pacto de Dios. Cada vez que Dios se refiere a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac o Jacob, quiere que recordemos que esta está en alianza con su pueblo. Y este pacto no es solo para los hebreos del antiguo pacto, sino también para los gentiles del nuevo pacto. Gálatas 3:29 nos dice que somos parte del pacto si pertenecemos a Jesucristo. Y si eres de Cristo, dice en Gálatas 3:29, y si eres de Cristo, entonces eres de la descendencia de Abraham, al igual que la de Jacob. Herederos según la promesa, herederos según el pacto, somos del pueblo del pacto de Dios y su Cristo. ¿Qué significa eso? Consideremos este versículo, que somos parte y herederos del pacto de Dios. Deuteronomio 32, 9 y 10. Pero la porción del Señor es su pueblo, Jacob su herencia asignada. Lo encontró en una tierra desértica en el aullido del desierto. Lo rodeó, lo cuidó, lo mantuvo como la niña de sus ojos. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa la frase niña de sus ojos? La niña del ojo es la pieza más tierna, de la parte más tierna. Cuando Dios dice que se preocupa por nosotros y nos mantiene como la niña de sus ojos, quiere decir que nos valora por encima de todas las demás criaturas. La parte más sensible del cuerpo humano es el ojo. Pero dentro del ojo hay una parte más sensible que es la córnea, lo tierno de lo tierno. Dice que así valora Dios a su pueblo sobre las demás criaturas. Dios aprecia a su pueblo como su posesión más preciada, Éxodo 19:5, como su porción, Deuteronomio 32:9, como su porción agradable, Jeremías 12:10, como sus joyas, Malaquías 3:17, como su propia casa, Hebreos 3:6, como su propio cuerpo, Efesios 1:23, como sus propios hijos, Romanos 8:15, como su misma novia, Apocalipsis 21:2. Dios premia, estima y atesora a su pueblo sobre todo el mundo mismo, Hebreos 11:38. Hermanos, ¿qué más podría ofrecer Dios para asegurarte que Él te libra de estos problemas actuales? Él ha prometido protección para ti. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él ha provisto su presencia para ti. Dios está en medio de ella. Él ha realizado su providencia para ti. Quédate quieto y sabe que yo soy Dios. Te eligió para ser su pueblo precioso. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Y como si esto no fuera suficiente, Dios te ha dado a su Hijo unigénito. Puedes decir como Pablo que Cristo me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿cómo puede algo separarte de su amor? Puedes decir como el apóstol Pedro que ha sido redimido no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede dañarte la pobreza? Puedes decir como Judas que él
Es fiel y justo para mantenernos sin tropiezo y sin caída y presentarnos sin mancha, con alegría y con gozo ante el trono del Padre. Entonces, ¿cómo puedes sacudirte las rodillas el miedo de este mundo? Puedes decir como Juan, porque has nacido de Dios, has vencido al mundo. Entonces, ¿cómo puedes ser vencido en esta vida? Ese es nuestro tercer punto. Amados, ustedes son las personas preciosas, compradas de sangre, con la sangre del pacto. Y nada puede quitarte eso, ni el COVID-19, ni las consecuencias económicas, ni siquiera la muerte misma te puede quitar eso. Termino con dos aplicaciones. Una aplicación para aquellos que no conocen a Cristo. En tiempos de problemas, Dios simplemente nos manda a estar quietos y sabed que yo soy Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios claramente? Solo a través de Jesucristo. Juan 1:18 dice, nadie ha visto a Dios, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Si tú no conoces a Jesucristo, no conoces a Dios. Y ese es tu mayor problema. Tu mayor problema no es qué sucederá mañana. Tu mayor problema no es el COVID-19. Tu mayor problema es tu pecado que te ha separado de un Dios santo. Y solo hay un remedio. Solo hay un camino. El Evangelio. Y el Evangelio de Jesucristo es esto. Cristo murió por los pecadores. Si eres pecador, cree en Cristo y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo y entrégate a Él. Y Él perdonará todos tus pecados. Y Él será tu protector. Y Él será tu Dios soberano. Él será tu fortaleza. Él será tu aliento. Él será tu vida. Él será tu salvación y tendrás vida eterna solamente en Él. Pero ven a Él en arrepentimiento y fe. A los que conocemos a Cristo, ¿qué significa estar quietos y saber que yo soy Dios? ¿Qué significa para los cristianos? Significa que solo podemos estar quietos y conocer a Dios en estos tiempos difíciles a través de Cristo. Solo Jesús ha dado a conocer a Dios. Entonces, ¿cómo Jesús se da a conocer a nosotros? ¿Qué es Cristo comparado con todos los demás en lo que podíamos confiar o esperar durante tiempos difíciles? ¿Qué son los gobiernos humanos en comparación con Cristo? Los gobiernos de este mundo están en pánico, se tambalean al borde del colapso, pero Isaías 9:6 dice, lo largo de su imperio de Cristo no tendrá fin y su paz tampoco tendrá fin. ¿Cuáles son las esperanzas de las vacunas en comparación con Cristo? En el mejor de los casos pueden hacerte inmune a una enfermedad. En el mejor de los casos pueden salvarte de una muerte. Pero Cristo nos ha salvado de la segunda muerte. Juan 11:25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque muera, tendrá vida eterna. Y los que viven y crean en mí nunca morirán. ¿Qué son las cuentas bancarias en comparación con Cristo? En el mejor de los casos pueden satisfacer nuestras necesidades para esta vida. En el mejor de los casos nos pueden proporcionar alimentos para nuestros cuerpos físicos, pero Cristo nos ha provisto alimento espiritual, alimento que nos alimentará por la eternidad. Juan 6:58, el que se alimenta de mí vivirá por siempre. Amados, hermanos, durante estos tiempos difíciles, estad quietos y conoced a Dios. Finalizo con las palabras del himno, pon tus ojos en Cristo. Alza tus ojos a Jesús y míralo lleno de amor. Y lo terrenal de este mundo se desvanecerá a la luz de su gloria y amor. Dirige tus ojos a la mañana
y ver a Cristo el león despierto. ¡Qué glorioso amanecer! El miedo a la muerte se ha ido porque llevamos su vida en nuestras venas. Alza tus ojos al cielo, nuestro Rey regresará por los suyos. Cada rodilla se doblará, cada lengua gritará, toda la gloria solo a Jesús. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos alienta, que nos anima, que nos hace ver, Señor, cuánto te necesitamos. Permítenos observarte y verte, Señor. Venid y ved tus obras. Que la desolación a nuestro alrededor no nos traiga miedo, temor, pánico, sino que antes nos haga recordar que tú traerás mayor gloria y serás glorificado, exaltado serás en las naciones, enaltecido serás en la tierra, Señor. Ayúdanos a verte como un soberano, Señor. Ayúdanos a no renegar, a cerrar nuestra boca y a observar, Señor, lo que tú haces. Muchas veces no pensamos en eso, que tú en tu providencia determinas las cosas y en tu soberanía gobiernas el mundo como tú quieres. ¿Y quién puede abrir la boca o preguntarte por qué lo haces? Ayúdanos a descansar en ti, a poner nuestros brazos abajo, Señor, a no descansar en nuestras propias fuerzas. Te pedimos, Señor, que hagas carne esta verdad en nuestros corazones, Señor, que tú eres un refugio fuerte, que eres un refugio en la adversidad, y que tú eres el Dios de los ejércitos que está con nosotros, y nuestro refugio eres tú, oh Dios de Jacob. Y somos tu pueblo porque estamos en Cristo, Señor. Si tú nos diste lo más precioso que es tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Te damos gloria, te exaltamos por tu palabra. Bendecimos y adoramos tu glorioso nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.